en la última clase ya hemos cantado un par de canciones. Creo que debemos pedir la bendición de Dios sobre esta clase. Señor, realmente te agradecemos. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir juntos la Biblia para guiarnos, para que tengamos sabiduría para nuestras vidas. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por el Salvador, quien vino al mundo para quitar de en medio el pecado nuestro, para salvarnos, para hacer lo posible para cualquiera que confía en Él sea salvo. Que tu sabiduría esta noche nos alumbra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, en la última clase estuvimos en el libro de Éxodo, en medio, y una de las cosas para terminar el libro de Éxodo esta noche, una de las cosas de que quisiéramos hablar está aquí en Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12 tenemos la historia de la primera Pascua. Creo que podemos aún, tal vez sería bueno leerlo. En capítulo 12, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Esto es después de, ¿cuántas plagas hubo en total? 10. Esto es después de nueve plagas que Faraón endureció su corazón, y Faraón dijo, no, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es Él? ¿Quién es su Dios? No le conozco, no tengo respeto para Él. Y entonces una plaga, después de otra plaga, después de otra plaga, y finalmente ahora va a ser la 10ª plaga. Mira, cuando pensamos en lo de las plagas, en vez de pensar en la severidad de Dios, realmente debemos pensar en la paciencia de Dios, ¿no? Dios no necesitaba como 10 oportunidades para destruir. Dios pudo haber destruido toda la nación de Egipto y no lo hizo. Acuérdense lo que sucedió con José. Dios, ellos, los hermanos de José, no estaban pensando, estamos haciendo la voluntad de Dios, vendiendo nuestro hermano en esclavitud. Y después yendo a su padre, y Jacob dice, ¿y dónde está José? ¿Y qué es lo que ellos dijeron a su papá? Aquí está el abrigo de muchos colores. Aquí está este abrigo, lo cual nosotros odiamos este abrigo, porque este abrigo significa que él es tu hijo favorito. Y aquí está el abrigo, y ellos pusieron sangre sobre el abrigo para engañar a su padre. Jacob, esa es otra cosa, ¿no? Jacob, ¿cómo es que Jacob salió con la bendición de la primogenitura? Por engañar. ¿Cómo es que Jacob salió de su tío Labán con lo mejor de las ovejas? Por engañar.
y después Jacob es engañado. Él engaña y él es engañado. Pero ellos, los hermanos de José, no estaban pensando, estamos haciendo la voluntad de Dios. Seguro que realmente ellos, vemos después, capítulos después, años después, cuando están en Egipto, vemos que vemos la culpabilidad que ellos tenían en sus corazones por años, por décadas, llevando la culpabilidad. Y ellos después de décadas esperaban, después cuando Jacob murió, ellos, ¿qué es lo que ellos, esto es en el final de Génesis, ¿no? Que ellos decían a José, papi nos dijo que después cuando él haya fallecido, que nos perdones, que no nos juzgues, porque ellos realmente están inventando cosas porque ellos piensan que José les va ahora, después de la muerte de Jacob, que José les va a matar o hacer morir. Y José dice, José llora de nuevo y dice, ustedes lo hicieron pensando mal, pero Dios lo encaminó para bien. Es como en Romanos 8 y verso 28, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien, para la persona quien ama a Dios. Y entonces, José, cuando él fue vendido y estuvo viviendo en Egipto y después fue, primero en la casa de Potifar, un hombre pero muy diligente en todo lo que hacía, hasta que el amo de la casa, Potifar, lo puso encargado con todo en la casa, y después la mujer de Potifar deseaba aún como realizar una relación sexual con José, y intentó seducirle, pero José se huyó, como la Biblia nos dice que debemos hacer, huir de la fornicación. Lo hizo, pero ella, como estuvo muy enojada por ser rechazada por José, entonces miente a Potifar, y Potifar cree su esposa en vez de creerle a José, y José es enviado a la cárcel. Pero en la cárcel, José hace todas las cosas bien en la cárcel también, hasta que el carcelero le pone encargado con como el gobierno interno de la cárcel. Y aún después José interpreta los sueños de dos hombres que habían sido encarcelados por el rey, por el faraón, y están en la cárcel y soñaron las dos cosas. Y José interpreta sus sueños relacionados, y uno de ellos va a morir y el otro va a ser reestablecido a su puesto. Y eso sucedió, y José dijo, pero cuando estás reestablecido a tu puesto, menciona mi nombre. Pero él no menciona su nombre. Hasta años después, y José está injustamente en la cárcel, injustamente vendido a esclavitud, injustamente en la cárcel, injustamente seguido, año tras año. Y finalmente, ahí está José, y finalmente cuando el faraón tiene un sueño y le dice a sus
a todos los magos y los sabios que trabajan en el reino, interprete el sueño, y nadie pudo interpretar el sueño. Y entonces ese hombre dijo, hay un judío en la cárcel que interpretó mi sueño. Puede que él lo haga. Y el faraón lo llama, y después viene José. Y José dice, yo no tengo ningún poder, pero si Dios me lo revela, te lo digo. Y Dios le revela el sueño y la interpretación a José. Entonces José le cuenta al rey, al faraón, cuál es la interpretación y cuál era de qué significaban las 10 vacas gordas y las 10 vacas flacas. Perdón, 7. 7 flacas, 7 gordas y 7 flacas. 7 años de mucha, de abundancia de los granos, ¿cómo se dice? Sí, abundancia del trigo, de maíz, de todo, ¿no? Abundancia, va a producir mucho. Pero después las 7 vacas flacas comieron las 7 vacas gordas en el sueño y no eran más gordas por comer las 7 vacas gordas. Y entonces José dice, esto significa que va a haber, después de los 7 años de abundancia, 7 años de una sequía tan grande como nunca ha sucedido. Y entonces la nación, la gente, Faraón, porque Faraón, aunque él es el rey, él necesita comer también. Y 7 años es un largo tiempo para que no esté creciendo nada. Imagina si aquí en la Argentina, imagina un año donde todo lo del campo se pierde, donde no hay nada. Un año. Imagina un año. ¿Qué sucedería en un año? En 7 años, ¿qué va a suceder? No hay nada, ni para Faraón no hay nada. La nación va a desaparecer. La nación fue rescatada porque Dios, los hermanos de José no lo dicen, esto va a salvar la nación. No, ellos no sabían nada. Pero Dios sabía lo que él estuvo haciendo. Dios sí sabía lo que él estuvo haciendo. José no está ahí al azar. No es un accidente que José esté donde está. Sí, Dios lo va a usar. Dios a propósito lo está usando. Y entonces por eso no es como porque el faraón, ¿qué hizo con José? Lo hizo como lo promocionó un poquito o mucho. No pudo haberlo promocionado más. Lo puso como el segundo en todo el reino de Egipto. Él dijo, y aún en cuanto a decir lo que debe suceder, Faraón dijo, bueno, yo no voy a decidir, José va a decidir. El faraón hizo un anuncio a todo el pueblo. Ahora, en cuanto a lo que vamos a hacer para prepararnos, no me escuchen a mí, escuchen a José. Y cualquier cosa que José diga que debemos hacer, lo vamos a hacer. Y el faraón puso a José. Por eso cuando los hermanos, el padre Jacob y los hermanos de José vinieron, Faraón dijo, el mejor lugar. ¿Dónde está mi mapa? Tengo un mapa aquí en algún lugar.
Atrás. Ok. Bueno, aquí vamos a ver muy poco, pero están en Egipto, como la capital está por aquí, y bueno, y hay otro capital más abajo, pero la tierra que Faraón dio a José y a los judíos, al padre Jacob y a los hermanos de José, fue esta tierra aquí, la tierra de, ¿cómo se dice? Goshen. Yeah. Esa tierra que es cerca donde el río Nilo es como en su delta, se dice delta, la delta del río. Entonces la tierra más fértil, ¿no? Fértil de Egipto es la tierra que Faraón dio a José, ¿no? La mejor parte de Egipto Faraón dio a los judíos, pero después ese Faraón murió. Y ahora volviendo a nuestro aquí, bueno, volviendo a donde vamos a estar, ese Faraón murió y hay otro Faraón, y Faraón ahora no tiene conocimiento de Dios y no cree, no confía, no le respeto, no respeto a tu Dios. Y entonces el otro Faraón sí, él dijo, bueno, ¿quién es como el Dios de José? ¿Quién es como él que le dio a José tanta sabiduría? Debemos todos tener como confianza en él. Pero este Faraón dice, bueno, ¿quién es Yahweh? Yo no le conozco. Tal vez otro Faraón sí, pero yo no le confío, no le conozco. Y entonces Dios envía una plaga. Faraón, no. Otra plaga. Faraón, no. Tercera plaga. Faraón, no. Cuarta, quinta. Dios es muy paciente con Faraón. Dios pudo haber dicho a Moisés, dile a Faraón una vez y si no vamos a matar a todos los egipcios. Pero no lo hizo. Dios realmente no los exterminó a los egipcios. Solamente finalmente al ejército que siguió después, porque ahora después de la 10ª plaga o antes de la 10ª plaga es la protección, porque Dios va a enviar el ángel que va a matar a cada primogénito en cada casa de Egipto. Pero los judíos tenían que comer un cordero, tenía que ser asado, no cocinado, dice la palabra, no cocinado en agua, sino el cordero tenía que ser asado. Y los argentinos todos dicen, amén, amén. El cordero tiene que ser asado, no en agua. En nuestra iglesia, los argentinos, cuando nosotros tenemos un asado, ellos no permiten que yo cocine. Cuando yo me acerco a la parrilla, ellos dicen, pastor, cuidado. Nosotros sabemos cómo funciona esta cosa. Y es verdad. Y yo estoy muy bien con eso. Pero un cordero sin defecto. Por eso la Pascua, estas son las cosas que nos podemos notar en cuanto a la Pascua, que son un cuadro de Cristo en la Pascua, que
seguro que después en 1 Corintios capítulo 5 y verso 7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Pero tenía que ser un cordero sin defecto. Cristo nunca pecó. El quien no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, se hizo pecado, pero él no conoció pecado. Es un cordero. Y Juan Bautista dice, he aquí el cordero de Dios. Pero el cordero que quita el pecado del mundo, porque él es sin defecto. Después, su sangre, la sangre del cordero aquí en capítulo 12 de Éxodo, tenía que ser puesta sobre la entrada de la casa. Y esto habla de la puerta, la entrada de la casa. Para entrar en la salvación, nosotros tenemos que confiar en Cristo y en la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Cuando uno dice, yo creo en Jesús, ¿sabe? Yo digo, qué bien, ¿por qué? Eso es una buena, cuando una persona dice, yo creo en Jesús, ¿por qué crees en Jesús? Y a veces encuentro que realmente la persona no confía en Jesús, sino, me dicen que debo creer en Jesús, pero realmente no sé lo que significa creer en Jesús. Creer en Jesús significa confiar en lo que Él hizo. ¿Y dónde? En la cruz. Porque es en la cruz. Jesús, ¿qué hubiera sucedido si Jesús hubiese venido al mundo, vivido una vida perfecta y vuelto al cielo sin ir a la cruz? Tendríamos este otro buen hombre. Tendríamos otro, qué bueno, debemos seguir su ejemplo. Y esto es, mucha gente hoy en día están pensando en Jesús como nada más que un buen hombre, un hombre que vivió una buena vida, y debemos vivir también nosotros buenas vidas para que Dios nos acepte. No es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es más que un buen hombre, es más que un profeta. Él es Dios quien se hizo hombre, y necesitábamos más que un ejemplo, necesitábamos de un Salvador. Y esto es quien es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero sin defecto, y fe, pues en lo que Él cumplió, fe en su sangre, fe en la obra consumada de Jesús en la cruz. Perdón. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, Satanás estuvo intentando, ¿te das cuenta en los evangelios que Satanás está intentando desviarle a Jesús de la cruz? Satanás está intentando matarle antes de la cruz. La gente, varias veces, la gente estaba buscando matarle a Jesús. Una vez quisieron echarle de un acantilado. Pero dice que Jesús, lo llevaron, un pueblo lo llevó a un abismo como para empujarlo, pero después dice que Jesús después caminó entre ellos y salió, porque no era su tiempo todavía, porque no era la cruz, no era el lugar donde Él iba a derramar su sangre y pagar, porque en la cruz es imposible que Satanás detenga el plan de Dios. Puede intentar, pero finalmente Satanás no puede detener, y no pudo y no puede ahora detener el plan de Dios. Satanás no pudo, cuando él no pudo hacerlo con fuerza, él intentó aún con hombres diciendo a Jesús, baja, cuando Él está en la cruz, bájate de la cruz.
bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Jesús dijo, Aún Satanás usó el discípulo más cercano a Jesús, Pedro, para decirle, lejos de ti, Señor. Señor, tú eres mi Señor, lejos de ti. Quiero aconsejarte, Jesús, lejos de ti ir a la cruz. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tras de mí, Satanás. Ahora, Pedro no es Satanás, pero Jesús reconoció quién está detrás de esas palabras. No es Pedro, es el diablo. El diablo está intentando desviarle de la cruz porque la cruz es el lugar donde Él va a derramar su sangre y pagar. Hubo un pago en la cruz. Dios puso sobre Jesús en la cruz todos nuestros pecados. Ok, y después tenían que comer todo. Jesús tiene que ser nuestra única esperanza. Jesús no es como, ok, sí, yo confío en Jesús y también yo estoy, me bautizo para estar seguro. A veces una persona, alguien me dice, pastor, ¿puedes bautizar mi hijo para estar seguro de que mi hijo vaya al cielo? El bautismo no es una garantía de ir al cielo. Hay un bautismo, el bautismo del Espíritu, que Él hace en 1 Corintios 12:13, cuando una persona confía en Jesús. Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu le conecta al cuerpo de Cristo, le identifica, Él es bautizado así. Y Él es, entonces Él es nuestra, no hay ninguna otra cosa. No es fe en Jesús más algo. Fe en Jesús más, pero lo que aporto yo. No, es comer todo. Después la palabra Dios dice allá en verso 12 de Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Pasaré. En verso 13, y veré la sangre que pusieron en los dinteles de la casa, y dice, y pasaré de vosotros. La palabra pasar en hebreo, esta es la palabra hebrea, pasar, que significa como pasar por encima. Yo paso, no voy a matar. La muerte no entrará en su casa, yo voy a pasar por encima porque yo veo, porque dice, veré la sangre. No veré las buenas intenciones o las obras, sino veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios ve la sangre y pasa. Ok, esta es lo de la Pascua, el cuadro de Cristo en la Pascua. Y después quisiéramos decir en el libro de Éxodo lo que vemos. Hay dos cosas, dos palabras que podríamos decir. Y anoche en la reunión de nuestra iglesia hablamos un poco sobre esto: justificación y santificación. A veces la Biblia usa la palabra salvación para hablar de nuestra de ser salvo en vez de ser perdido, de ser hijo en vez de ser no hijo, de ser del reino de Dios en vez de ser del reino de las tinieblas, de ser
regenerado en vez de solamente vivir o tener solamente el viejo corazón. Pero a veces la Biblia usa la palabra salvación también para hablar de nuestra santificación. En Romanos capítulo 5 dice, vamos a ir para no mal citarlo, Romanos capítulo 5, y verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero estando reconciliados, entonces siendo salvos en el sentido, esto es la justificación, esto es nacer de nuevo, salvo, hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, regenerado, nuevo corazón. Muchas cosas podríamos decir sinónimos acerca de esto, la regeneración. Ser declarados justos. Dios nos justificó, somos justificados. Dios, no estamos justificándonos. Es diferente. No tenemos que, una persona declarada justa por Dios no tiene por qué justificarse. Esto es Romanos 10 y verso 3. Ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Si yo ignoro de la justicia de Dios, entonces claro, toda mi vida está dirigida hacia justificarme. ¿Me explico, no? Si yo ignoro de la justicia que viene por la fe en Jesús, entonces si yo ignoro de esa justicia, entonces yo voy a tener que buscar justificarme. Pero una vez que yo no ignoro de la justicia de Dios, sino me doy cuenta de que, no necesito justificarme porque si confío en Cristo, soy declarado por Dios justo. Y no importa lo que el vecino dice acerca de mí, si importa lo que Dios dice acerca de mí. No importa si el vecino dice, es tan buen hombre, Dios te va a aceptar. Y no importa si el vecino dice, no creo que Dios te va a aceptar porque vos no sos perfecto. Y bueno, claro, no soy perfecto, pero soy obvio, ¿no? Pregunta a mi esposa, mejor no. Porque es una larga historia que te va a contar. No, sorry, honey. Pero somos declarados justos simplemente por haber confiado en Jesús. Y entonces la justicia que tenemos aquí en este lado. La salvación en el libro de Éxodo. Éxodo habla de liberación. Éxodo habla de salida. Salieron de Egipto. Egipto representa el mundo. Y la salvación, saliendo de Egipto, la gente sale. Nosotros en Romanos capítulo 6 y verso 14, si hemos confiado en Cristo, Dios dice que somos justos en Romanos 5:1, declarados justos, y somos en 2 Corintios 5:21, la justicia de Dios. Porque hemos confiado en Cristo, nueva criatura soy,
Segundo de Corintios 5, 17. Jesús dijo, ellos están viviendo en el mundo. Jesús ora por los discípulos y él dice, Padre, yo no pido que los remuevas del mundo, sino que están en el mundo, pero no son del mundo. Han salido de Egipto. Esto es la nueva creación. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, porque en Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. Para todo aquel que confía en Jesús, Cristo es el fin de la ley. Él es salvo, Él ha salido. Pero después de la salvación, así como después para los judíos, después de salir de Egipto, Dios todavía tiene un plan para ellos. Y el plan, imagina los judíos después de 430 años de esclavitud, la nación, ¿no? Ninguno de los hombres que están ahí han vivido 430 años, sino sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos y todos habían sido esclavos también. Y ellos ahora, pero han salido, ya no somos esclavos, gracias. Ok, te llamamos si te necesitamos, Dios. Es común. Esto sucede, uno dice, no deben haberlo hecho. Claro, no deben haberlo hecho. Pero esto es lo que gente a través de la historia humana, cuando Dios nos rescata, después decimos gracias y chao. Esto es lo que hombres hacen. Hombres se olvidan de Dios. No debemos olvidarnos de Dios. Debemos entrar en la vida de un discípulo. Esto es mejor para nosotros. No es solamente mejor para el plan de Dios, es mejor para mí, es mejor para nosotros. Servir a Dios en vez de servirnos a nosotros mismos. Salvos, pero ahora fuera de Egipto, gente fuera de Egipto, pero esto es el problema muchas veces, era el problema con los judíos. Salieron, pero cada vez que se encontraron una dificultad, ¿qué es lo que dijeron a Moisés? ¿Cuántas veces ellos decían a Moisés, Moisés, vamos a volver? Ellos hablaron de apuntar un capitán para hacerles volver a Egipto. Vamos a volver a Egipto. Y esto es el problema. La gente está fuera de Egipto, pero Egipto no está fuera de la gente. Ellos son hijos, pero el mundo, ellos han salido, ellos no son del mundo, pero el mundo puede estar todavía captando su atención. Y están viviendo como si el mundo les va a satisfacer. Y así como los judíos que fueron salvos de Egipto, salvos de la esclavitud, y nosotros ya no estamos bajo la esclavitud de la vieja naturaleza, pero muchas veces nosotros vivimos como si todavía estuviéramos bajo la esclavitud. Y el problema es nuestro propio corazón, porque Dios nos hizo libres en Romanos 3, 24 a 26. La libertad, esto aquí no se lee, pero dice Romanos 3, verso 24 a 26. Tenemos libertad, pero en Romanos 8, 12... y Gálatas 5:13, Romanos 12:1, Efesios 4:1, debemos ahora presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto es mejor para mí ahora. La vida de un discípulo en lo cual no solamente yo estoy fuera
no solamente que yo estoy fuera, en Granburg vienen los trenes y aquí esto parecía uno de los trenes que pasan por Granburg. Soy fuera de Egipto, pero Egipto, pero el mundo puede estar todavía captando mi corazón. Y Dios está diciendo, oh, sos libre, tienes libertad, pero ahora, teniendo libertad, no sirvas tu vieja naturaleza. Vive como ahora la vida que nos corresponde como hijos de Dios, salvos, hemos sido salvos, pero ahora santificación es la cosa que debe de estar sucediendo. Y si veo que no estoy, como estuvimos diciendo, que esto lo vimos en Sansón. Sansón, ok, justificado, pero después en su vida vemos como esclavitud todavía. Oh, Dalila quiere verme. Sansón, no te vayas, Sansón, ella es mala. Sí, yo sé, pero Sansón, ella, la primera vez que ella te preguntó cuál es la cosa que te va a debilitar, y tú la mentiste, pero ella lo hizo, y después ella te ató, y ella llamó a los filisteos, y entonces, Sansón, ella quiere, ¿no te das cuenta, Sansón? Ella está buscando algo malo para ti. Ella no te ama. Sí, yo sé, pero y es como cuando yo era adolescente, muchas veces yo visitaba a mi abuela, la mamá de mi padre. A ella le encantó en sus últimos años ver ¿cómo se dice? Novelas en el televisor, los programas que, bueno, siempre hay como una mujer, una buena mujer, y después hay un hombre que es malo. Y el hombre viene y le dice, ven conmigo. Y mi abuela cuando yo la visitaba, todavía tenía la novela ahí, y está conversando conmigo, pero también está viendo el televisor. Y ella habla conmigo, pero también habla con el televisor. Mi abuela dice, cuando ese hombre dice, ve conmigo, y la música en la novela cambia. Y mi abuela dice, no vayas con él, no vayas con él. Y después la mujer va con él. Y mi abuela, esto sucedió un montón de veces, ¿no? Mi abuela me miraría y me dijo, nunca me escuchan, Stan. Nunca me escuchan. Es como el cristiano, que el Espíritu está diciendo, no vaya con ella, Sansón, no vaya con ella. Y sucede igual. Discipulado, ¿no? Debe suceder no solamente que estoy fuera de Egipto, pero Egipto fuera de mí. Ok.